El 19 de septiembre pasado, el Papa Benedicto XVI beatificó en Inglaterra, en Birmingham, a John Henry Newman, uno de los grandes intelectuales ingleses y una figura eclesial tanto para la Iglesia anglicana como la Iglesia católica fundamental en el siglo XIX y con amplia repercusión posterior. Hoy tenemos con nosotros al padre Francisco de Llanos, que pertenece a la Congregación del Oratorio, la misma que perteneció al cardenal Newman, y que es uno de sus grandes especialistas en el estudio de esta figura. Padre Llanos, ¿quién fue el cardenal Newman? La figura del cardenal Newman podemos contemplarla dentro de todo lo que es el siglo XIX en Inglaterra, en el que se consolida la revolución inglesa que había comenzado en el siglo anterior, en el siglo XVIII, tanto a nivel político, a nivel social como a nivel económico, y donde ya a partir del 64 comienza a desarrollarse la célebre época victoriana. Desde el punto de vista eclesiástico son tres tendencias en el anglicanismo las que funcionan, como es la tendencia más de carácter liberal, la tendencia de carácter más romana o que se fija más en los contenidos de fe. Y Newman se sitúa en lo que es la religión revelada, a pesar de la enseñanza que había recibido de su madre, que entendían la religión como la religión de la Biblia, la lectura bíblica. Pero él a los 15 años tiene una conversión y a partir de ahí comienza a tener una fe de contenidos verdaderamente, Trinidad, encarnación, resurrección, etcétera. Y con este aspecto pues vive una crisis importante a los 16 años fundamentalmente. ¿Cuál fue el camino de John Henry Newman en la Iglesia anglicana? Dentro del anglicanismo él inicia los estudios en Oxford, comienza en el Trinity College, llegó a ser fellow, tutor del colegio Oriel College y allí fue profesor durante casi 30 años, ¿no? El ambiente del college era totalmente liberal y él allí pues hizo su primera comunión, hizo su bautismo, se ordenó como presbítero anglicano y a partir de ahí desarrolló su doble función, como docente y como clérigo. Y esa fue la que él asumió como una gran responsabilidad pastoral en definitiva. Y una cosa importante que se dio en esa época fue el movimiento de Oxford y luego su acercamiento a los Santos Padres. ¿Y qué fue el movimiento de Oxford? El movimiento de Oxford es fundamentalmente una renovación de la Iglesia anglicana, que es pretendida por los profesores de Oxford y es liderado ese movimiento por Newman. Prácticamente entienden que la Iglesia no debe estar sometida al Estado y que su autoridad pues arranca naturalmente de la misión encomendada a los apóstoles y que de ahí nace su libertad. Por tanto, no debe ser entendida la Iglesia más que como una entidad realmente de anuncio del Evangelio y no supeditada al Estado. Fundamental, entre otras cosas de carácter teológico y de relación con Roma también, que hay otra problemática. Y luego el gran movimiento que hay para dar a conocer el movimiento de Oxford, nunca mejor dicho, son los tracts, son folletos de temas de actualidad con los que divulgaban estas ideas. ¿Y cuál fue su trayectoria una vez convertido al catolicismo? El camino hacia el catolicismo de Newman tiene un punto de partida básico y es la vuelta a los Santos Padres. Su estudio de los Santos Padres es lo que a él le hace descubrir que realmente la Iglesia es la Iglesia apostólica, la Iglesia de los apóstoles, y que a partir de ahí ha habido un desarrollo del dogma a través del pueblo, fundamentalmente, a través de los obispos y también a través de los doctores. Y en este sentido, él aboga, como es natural, porque el laico tenga su función en la Iglesia, porque está también llamado a la santidad, y es una de sus luchas que él tiene, de que el laico debe de funcionar en la Iglesia con responsabilidad apostólica y con responsabilidad en temas de materia de fe. ¿Por qué se le llama el Padre Secreto del Vaticano II? Bueno, la frase es de otro grande de la Iglesia, de Jean Guiton, pero fue Pablo VI quien, terminado el concilio, dijo que el Concilio Vaticano II era el concilio de Newman, porque en Newman están en inicio todos los grandes temas del Vaticano II, como es la inhabitación del Espíritu Santo, como es el protagonismo de Jesucristo o la salvación, el sentido histórico de la salvación,
como es el núcleo del misterio pascual, como es el tema de la conciencia, como es el tema ya de la vuelta a los Santos Padres, el tema de la inerrancia bíblica, el tema del laicado, el tema de la Iglesia en el mundo y sobre todo la eclesialidad también es importante, pasar de una Iglesia totalmente sociedad perfecta, jurídica, a una Iglesia más carismática y a una Iglesia más sacramento. ¿Qué obras tenemos a nuestra disposición los lectores españoles para conocer a Newman? Hombre, para acercarnos a Newman en España ha sido un autor desconocido en España totalmente hasta hace muy poco. Y en estos últimos años, con el calor de la beatificación en ciernes, en vistas, pues se han publicado muchas cosas. Hay un libro muy interesante que es realmente de él mismo, Apología pro vita sua, donde redacta la historia de sus ideas religiosas. Y como biografías últimas, pues está la del padre de Sen, Vida y pensamiento del cardenal Newman, o está la de Rafael Pardo, que ha salido últimamente, muy interesante por lo sencilla y por lo cercana que es a la gente. Y luego la gran biografía de Jan Kerr, que ha sido el hombre que ha elevado a categoría universal la figura de Newman para ser conocida por todos. ¿Y de las obras escritas por Newman? En español están los sermones, que es lo que más se está vendiendo. Se están reeditando tanto los sermones en su etapa como presbítero anglicano como en su etapa de sacerdote católico. Después se han editado desde siempre el asentimiento, la gramática del asentimiento, se ha publicado la que he referido anteriormente, Apología pro vita sua, y luego se ha publicado ya otra serie de obras de carácter, además de las teológicas propiamente, de carácter teatral o de carácter novelesco, como Calista, El sueño de Geroncio, en fin, la producción y las cartas se conservan de Newman hasta 20.000 cartas, porque la correspondencia para él fue un medio de apostolado magnífico. El lema que adoptó John Henry Newman fue "El corazón le habla al corazón". ¿Qué sentido tiene? El cor al cor loquitur, el corazón habla al corazón, aparece por primera vez en Francisco de Sales. Francisco de Sales fue prepósito del oratorio de San Felipe Neri en Turín. Y Newman ya había salido con esta frase en una de sus obras, Idea de una universidad, cuando funda la Universidad de Dublín. Pero en Newman se aunan dos grandes corrientes espirituales, la de San Agustín, hombre, no intentes salir fuera de ti porque dentro de ti, en tu interior, habita la verdad, ¿no? Y por otra parte la de Felipe Neri, hombre inflamado de amor, el corazón inflamado de amor, y Newman asume eso como lema de su escudo y como sentido de su vida espiritual, hablar directamente a la gente porque en el corazón de cada uno habita la verdad y hay una presencia de Dios, ¿no? ¿Qué nos puede decir el cardenal Newman al hombre y la mujer de hoy? Newman nos puede decir algo muy interesante y es tomar conciencia de que estamos habitados por Dios mismo. Y esta experiencia nos obliga a dos cosas. Una, a la formación. Él quería laicos realmente formados, laicos inteligentes, no arrogantes, inteligentes, y que unidos entre todos nosotros, sobre todo él se dirige mucho a los laicos, hagamos presente en la calle esa unidad y en los niveles de intervención pública también y a su vez en el testimonio, porque él entendía que el apóstol más que un teólogo debía ser un testimonio de la verdad y un testimonio de Jesucristo. Muchas gracias, padre de Llanos, por habernos acercado a la figura de cardenal Newman. Un hombre que nos revela a cada uno lo interesante que es la búsqueda de la verdad, pero también la verdadera búsqueda. Buenos días.